Capítulo 1. Cómo comenzó todo en una gran arena, se escucharon sonidos de vítores provenientes de la audiencia. Algunos vitoreaban mientras otros cantaban el nombre de una persona que acababa de llegar al campo de batalla que se mostraba en pantallas enormes. Grandes pantallas de forma cuadrada proyectaban un campo de batalla plagado de destrucción en diferentes esquinas. Un grupo de 5 retrocedió con miedo cuando un joven se les acercó. El grupo de 5 estaba atado en chalecos verdes de batalla superior mientras el joven que se acercaba estaba en rojo. Tenía unos 6 pies de altura con el pelo corto rubio sucio y un cuerpo ligeramente construido. No era demasiado aficionado, ni era demasiado delgado. Parecía tener un cuerpo perfectamente tonificado. Caminó lentamente hacia el grupo que retrocedía con elegancia mientras sus manos brillaban carmesí. Sus ojos tenían una mirada de frialdad y distanciamiento mientras hablaba. Tu viaje termina aquí. Estiró la palma derecha después de decir esto. Brady. Crimson. 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 Los cantos del nombre del joven que acababan de aparecer se escucharon de la audiencia cuando se produjo una batalla entre el joven y el grupo. Sí, ese soy yo. Soy Gustav Crimson. Mi viaje a este momento había sido nada menos que doloroso, desastroso y peligroso, pero también aventurero. No era más que basura inútil al principio, así que, ¿cómo me volví lo suficientemente poderoso como para que la gente cantara mi nombre con adoración y para que los oponentes retrocedieran con miedo a mi llegada? Tendremos que hacer un viaje por Memorylane para que todos entiendan. Comencemos desde donde comenzó todo. Nota del autor: esto no es el fin de la historia. Es solo una intermisión. El viaje continuará cuando llegamos a esta escena en el futuro. Hace 3 años. En una zona montañosa rodeada por un denso bosque de árboles altos, soplaban vientos suaves, lo que le daba a la atmósfera un ambiente sereno. En la cima de la montaña, se podía ver una ciudad moderna que brillaba en la noche oscura hacia el norte. Fue extremadamente encantador desde la vista aquí arriba, y las luces parecían grupos de luciérnagas. Se podía ver una torre alta particularmente iluminada muy por delante en el corazón de la ciudad, que se extendía directamente hacia los cielos de arriba. Un adolescente con un uniforme escolar de color granate estaba al borde de un acantilado con una mirada sin vida en sus ojos. Su cabello seguía cambiando de color. Cambió de rojo a azul, azul a verde, y ahora era rubio. Había lágrimas en sus ojos mientras miraba la ciudad al frente. ¿Cuál es el punto de nacer en este mundo cuando no puedo perseguir mis sueños? Habló en un tono devastado. Jajaja, ¿qué estoy diciendo? Las personas como yo ni siquiera tienen derecho a soñar. Se rió en ridículo mientras respondía su pregunta. Seguro que he vivido una vida de mierda. Espero renacer en uno mejor, agregó mientras recordaba. Gustav nació en una época en que la línea de sangre lo era todo. Sus padres también eran de sangre mixta que podían usar sus líneas de sangre para realizar hazañas sobrehumanas. Sin embargo, su línea de sangre era baja y solidificaba su condición de promedio en la sociedad. Cuando nació Gustav, sus padres creían que despertaría una línea de sangre de alto rango debido al hecho de que la sangre mezclada que se unían para reproducirse siempre provocaron una línea de sangre evolucionada. Las líneas de sangre evolucionadas siempre fueron de alto rango y muy poderosas. Como las líneas de sangre determinaron su destino y estado en la sociedad, tenían grandes esperanzas para su hijo. Desafortunadamente, Gustav despertó una línea de sangre evolucionada que fue la más inútil en la historia de las líneas de sangre evolucionadas. Solo podía manipular su cabello para cambiar de color. Los padres de Gustav estaban extremadamente decepcionados cuando despertó su línea de sangre. Gustav, que tenía solo 6 años en ese momento, notó que la actitud de sus padres hacia él cambió para peor. Todo el amor y la atención que habían estado mostrando desde su nacimiento desaparecieron. A veces no recordaban alimentarlo durante todo el día, y cada vez que se quejaba de hambre, basura inútil. Solo sabes cómo comer. Sus padres le gritarían con desprecio. Le fue difícil de entender a esa edad, pero notó que fue tratado de la misma manera en la sociedad a medida que crecía. No podía hacer amigos en la escuela y siempre fue intimidado repetidamente. Sus compañeros y maestros siempre señalaban con el dedo y se reían de él. Nadie se preocupó por él porque su línea de sangre era la más basura. Se puso tan mal que otros que se consideraban basura agradecieron a sus estrellas por la línea de sangre que despertaron. El sueño de Gustav de unirse a la Federación Voy a explorar las estrellas y diferentes partes de la galaxia murió con su despertar de la línea de sangre.
La madre de Gustav acogió y concibió a otro niño cuando estaba cerca de tener 8 años. El mismo niño tenía solo 2 años cuando despertó una línea de sangre de alto grado. Los padres de Gustav estaban tan alegres que ignoraron totalmente a Gustav y le dieron todo su amor y atención a su hermano menor. Amaba a su hermano, por lo que nunca odiaba, pero no era al revés. ¿Por qué tengo basura como tú como mi hermano mayor? A medida que su hermano pequeño creció, mostró la misma actitud despreciable que la sociedad le mostró. Su hermano se hizo más apreciado en la sociedad, especialmente en la escuela, donde era conocido como un genio, mientras que a Gustav se le mostró exactamente lo contrario. Gustav fue odiado, tratado injustamente y acosado día a día. Siempre venía a la montaña ubicada al oeste de Plankton City e intentaba suicidarse, pero todavía tenía miedo a la muerte sin importar cómo lo intentara. Nunca podría seguir con el suicidio, incluso si supiera que nadie se daría cuenta de que se había ido. Cada vez que miraba el fondo del acantilado, tragaba saliva mientras imaginaba cómo sus huesos se romperían en pedazos después de hacer contacto con el suelo duro. ¿Mi cabeza se convertirá en puré de papas? Siempre retrocedía y regresaba al día siguiente con un celo recién descubierto por suicidarse, pero la misma situación se repetiría. Se alejaría después de que su imaginación se volviera loca otra vez. Hoy había decidido que definitivamente saltaría. Se paró a unos centímetros del borde del acantilado y miró hacia el bosque y el suelo debajo. El suelo estaba a más de 1000 pies del acantilado. Trago. Aquí es donde termina el viaje de Gustav Oslov. Levantó la cabeza hacia el cielo y gritó. Su voz resonó en las proximidades cuando una estrella en el cielo brillaba más brillante como si le estuviera respondiendo. ¿Eh? Gustav notó algo y miró atentamente al cielo. La estrella que brillaba más brillante estaba aumentando de tamaño. ¿Qué le pasa a esa estrella? ¿Por qué sigue creciendo? Para alguien que estaba a punto de morir, Gustav era muy observador. Las estrellas en los cielos eran innumerables, pero esta en particular ubicada en el noroeste seguía aumentando de tamaño. Los ojos de Gustav se abrieron cuando se dio cuenta de algo. Joder, no está aumentando de tamaño. Se dirige hacia mi ubicación. Gustav se dio la vuelta para correr después de darse cuenta de esto. No quiero este tipo de muerte. Mi cuerpo será destrozado. Gritó de miedo mientras daba la vuelta al cuello para mirar el proyectil que se dirigía hacia el acantilado. Blam. El brillante proyectil se estrelló contra el costado del acantilado. Crujido. 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 El impacto causó grietas que rodearon un espacio de más de 50 pies. Gustav solo se había movido a unos 7 pies de distancia de su posición inicial, por lo que todavía estaba dentro del alcance del impacto cuando comenzó a desmoronarse. Kiriar. Gustav gritó como un cerdo siendo sacrificado mientras caía junto con los pedazos del acantilado desmoronado hacia el fondo de la montaña. Gustav se desmayó en el aire debido al miedo y la conmoción en el proceso de caerse y gritar como una mujer embarazada en trabajo de parto. Esa fue la razón por la que no notó una pequeña mosca carmesí en su boca que estaba abierta de todos los gritos. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 2, Hombre desconocido. ¿No estoy muerto? Gustav se despertó para encontrarse acostado en medio del bosque. Lentamente se levantó y desempolvó la suciedad de su ropa. Todavía estaba en su uniforme escolar. Ni siquiera estoy herido en lo más mínimo, se dio cuenta después de revisar su cuerpo. El sol se elevaba lentamente desde el este a medida que los rayos de luz impregnaban los espacios dentro de las hojas del árbol delante de él. ¿Ha pasado una noche entera? Los ojos de Gustav se abrieron en estado de shock después de darse cuenta de esto, pero en el segundo siguiente, volvió a la normalidad. No es como si alguien se diera cuenta de que me había ido de todos modos, murmuró abatidamente. Se dio la vuelta para mirar la montaña de donde cayó cuando notó que algo parpadeaba en su línea de visión colocada en la esquina izquierda. Sus ojos se centraron en la luz azul rectangular parpadeante, y sucedió algo inesperado. Bienvenido, Host. Los personajes aparecieron repentinamente en su línea de visión. ¿Qué es esto? Gustav expresó con una mirada de asombro. Giró a izquierda y derecha, pero aún no podía sacar a los personajes de su línea de visión. Pensando que estaba soñando, Gustav cerró los ojos. Probablemente me golpeé la cabeza cuando me caí. Después de unos segundos, abrió los ojos hacia atrás solo para ver aparecer más personajes en su línea de visión.
Host idiota, has sido elegido para ejercer un gran poder. Anfitrión idiota. ¿Estos personajes me insultaron? Gustav preguntó. Espera, anfitrión. Preguntó confundido. Tienes 10 segundos para decidir si aceptas este poder o no. ¿Poder? ¿Qué poder? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy respondiendo a algunos personajes extraños? ¿Estoy muerto? ¿Es esta retribución por suicidarse? ¿Locura en la otra vida? Gustav lanzó una serie de preguntas a un ritmo rápido ya que dudaba de su existencia y cordura actuales. Como si estuviera respondiendo a su pregunta, los personajes cambiaron nuevamente. Puedes elegir rechazar este poder, pero eso significaría la muerte para ti. Gustav sostuvo su barbilla después de ver a estos personajes cambiar de nuevo. Entonces, estoy vivo, pero el precio es esta locura, se preguntó en voz alta. Espera, ¿solo amenazó con matarme? 10. 9. Simplemente comenzó a contar hacia abajo, notó Gustav notando que los personajes cambiaban cada segundo que contaba. 7. ¿Realmente moriré si no doy una respuesta o rechazo? Gustav estaba un poco asustado de enfrentar la muerte nuevamente después de lo que sucedió la noche anterior. 6. Morirás. Los personajes respondieron con franqueza. Gustav. 4. 3. Gustav pudo sentir que su ritmo cardíaco se desaceleraba a medida que la cuenta regresiva se acercaba a 0. Va, basurero. Va, basurero. 2. 1. Acepto. Gustav gritó. La cuenta regresiva se detuvo inmediatamente después de que él dijo eso. Resoplar. Uf. Uf. ¿Esta cosa realmente me iba a matar? Gustav respiró pesadamente después de que se detuvo la cuenta regresiva. Colocó su mano derecha sobre su pecho para sentir los latidos de su corazón. Suspiró aliviado después de sentir que su angustia regresaba lentamente a la normalidad. Felicitaciones por aceptar este poder. Tu destino ahora ha cambiado. Los personajes cambiaron de nuevo. ¿A qué poder se refiere? Miró a los personajes con una mirada confundida. Su cuerpo ahora se someterá a un examen y evolución de la Constitución. Bostezo. Gustav notó que sus ojos se estaban poniendo pesados después de ver el último mensaje que formaron los personajes. Host será transportado a su morada y permanecerá inconsciente durante las próximas 24 horas. Gear. Antes de que Gustav pudiera completar su declaración, notó una raya de silueta oscura, moviéndose de árbol en árbol a unos 100 pies de distancia en su este. Zuele. 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 La velocidad era rápida y seguía corriendo de árbol en árbol rodeando a Gustav. Era como una sombra oscura. ¿Quién está ahí? Reconoció que era una persona de inmediato. Como para responder a su pregunta, un macho de 2 metros con aspecto musculoso vestido con un traje negro ajustado apareció a 20 pies de distancia de él. Tenía una máscara verde que cubría la mitad de su rostro. ¿Vienes conmigo, chico? La voz sonaba un poco ronca. 10. ¿Quién eres y qué quieres? Gustav cuestionó con una mirada de miedo mientras daba varios pasos hacia atrás inconscientemente. 9. Solo necesito que vengas conmigo. No se hacen preguntas. El hombre desconocido declaró con un tono dominante. 8. ¿Qué planeas hacer conmigo? Gustav cuestionó cuando su corazón comenzó a latir rápidamente. Solo ven conmigo voluntariamente. No intentes nada gracioso, o tendré que lastimarte. El hombre desconocido amenazó con los ojos fruncidos. 5. Badump. 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 Con cada segundo que pasaba, Gustav se sentía más somnoliento, pero estaba decidido a no ser atrapado por este hombre desconocido. ¿Un secuestrador? ¿Un traficante de sangre mixta? ¿Y si me vende? ¿Me tortura? ¿Corta mis órganos y los vende? Para alguien que quería suicidarse, tenía mucho miedo de los horrores por los que podría pasar si esta persona desconocida lo atrapaba, por lo que no se dio cuenta de la cuenta regresiva. 4. Corre. Inmediatamente se le ocurrió este pensamiento, Gustav giró los talones y corrió en la dirección opuesta. Tonto. El hombre resopló mientras corría de árbol en árbol, haciendo una racha circular alrededor de Gustav, que seguía corriendo. El hombre de repente se lanzó desde la mitad de 600 pies de altura hacia Gustav.
Gustav, que ya sabía que el hombre era de sangre mixta y calculó que sus movimientos decidieron dejar caer su cuerpo al suelo inmediatamente, el hombre se desvaneció. En el proceso de descenso de su cuerpo, el hombre también estaba en el aire, corriendo hacia él con velocidad. Gustav se dio cuenta de que sus cálculos no eran precisos ya que la mano del hombre estaba a solo unos centímetros de tocar su hombro mientras su cuerpo estaba en proceso de descendencia. Era como si el tiempo se hubiera detenido cuando la palma del hombre desconocido estaba a punto de ponerse en contacto con Gustav. 0. Hasta ahora se quedará dormido profundamente. Gustav inmediatamente sintió que su visión se oscurecía cuando apareció la notificación en su línea de visión. Un destello de luz brillante apareció de repente y rodeó a Gustav, y en el segundo siguiente. Zing. Gustav desapareció en el aire cuando la mano del hombre desconocido atravesó partículas de luz. ¡Tum! Sus pies aterrizaron en el suelo y se deslizaron unos pies hacia adelante debido a su inmensa velocidad anterior. Se volvió para mirar a izquierda y derecha repetidamente. ¿Se ha ido? El hombre cuestionó con una expresión incrédula. ¿Una línea de sangre espacial? Qué raro, habló con voz baja. Pero a lo sumo, ese niño será una sangre mixta clasificada en Zulu. Sus habilidades aún no habrían madurado, lo que significa que no puede llegar lejos con esa teletransportación. Todavía debe estar cerca de este bosque. Inmediatamente después de completar esas palabras, el hombre se desvaneció como un fantasma, saltando de los árboles a los árboles a una velocidad inimaginable. Decidió barrer el bosque desde el norte en caso de que pudiera encontrarse con Gustav nuevamente. Sin embargo, fue inútil porque, en este momento, Gustav había sido transportado a su habitación. Los vientos dentro del bosque seguían soplando suavemente como si no se dieran cuenta de lo que acababa de caer. Gustav no se dio cuenta de que la montaña alta de la que quería cometer seppuku era ahora la mitad de lo que solía ser antes. Hace 30 minutos. El día había comenzado a alegrarse cuando salió el sol, declarando el final de la noche anterior. La noche estaba destinada a dormir, pero parece que fue todo lo contrario para un grupo de personas reunidas alrededor de una montaña en particular dentro del bosque al borde de Plankton City. El grupo reunido aquí estaba vestido con prendas de aspecto médico. Un gran dispositivo de aspecto tecnológico tipo platillo flotaba sobre la montaña. Rayos de luz azul brillaban desde ella, escaneando la montaña pulgada a pulgada. Un hombre con el pelo castaño oscuro vestido con un traje de color azul se paró frente a la montaña con 4 guardaespaldas vestidos con trajes oscuros y ajustados colocados a su izquierda y derecha. Los funcionarios adecuados en prendas médicas seguían moviéndose de un lado a otro. Parecían estar investigando el extraño fenómeno de la montaña que se redujo a la mitad en una noche. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 3, Interfaz del sistema. Una de las personas adaptadas con una prenda médica con un espectáculo en la cara caminó hacia el hombre con un traje de color azul. Aparte del punto de impacto, no se puede encontrar nada más aquí. Esto es una pérdida de tiempo, informó en voz baja. ¿Me estás diciendo que no se puede encontrar nada aquí después del gran aumento de energía detectado en esta área? Eso es imposible. El hombre del traje de color azul escupió. Puede parecer imposible, pero esa es la situación actual, respondió el médico. No se puede encontrar ninguna forma de energía aquí ya que hemos estado buscando una noche entera, él agregó. El hombre con un traje de color azul tenía una mirada de contemplación mientras avanzaba lentamente. Baje este bosque y haga un barrido limpio de todo el entorno. Él ordenó. A nadie se le permite entrar o salir de este bosque. Cualquiera que se encuentre dentro de esta vecindad debe ser llevado para observación y preguntas. Inmediatamente terminó de dar este conjunto de instrucciones, los 4 guardias detrás se lanzaron en direcciones separadas, dirigiéndose profundamente en el bosque. Necesito cada gramo de recursos y poder que pueda poner en mis manos ahora mismo. El hombre de traje de color azul declaró con una cara solemne mientras colocaba las manos detrás de la espalda, entrelazando los dedos. El médico detrás sacudió la cabeza y suspiró después de escuchar su última declaración. Este mismo evento condujo a la situación que experimentó Gustav. En una habitación con poca luz, se podía ver a un adolescente con uniforme escolar granate acostado en una pequeña bañera colocada en el medio de la habitación. Actualmente estaba profundamente dormido mientras su cabello cambiaba de color repetidamente, y sus ojos temblaban ligeramente de vez en cuando como si algo lo hiciera sentir incómodo.
Finalización de la actualización del sistema en el host, 12%. Host ha recibido bendiciones de la restauración. Host ha recibido recreación. Host ha recibido Toxin Immunity. Finalización de la actualización del sistema en el host, 24%. Host ha recibido la función actualización de línea de sangre. Host ha recibido la función Bloodline Downgrade. Gustav podía escuchar el sonido de las notificaciones en su oído mientras dormía. Si estuviera despierto, habría visto este proceso. 12 horas después. Finalización de la actualización del sistema en el host, 97%. Host ha recibido la función QoS. Host ha recibido la función tareas diarias. Finalización de la actualización del sistema, 99,9%. Finalización de la actualización del sistema, 100%. Actualización del sistema completada. Inmediatamente después de que Gustav abrió los ojos, esto fue lo primero que apareció en su línea de visión. Al principio, intentó retroceder antes de golpearse la cabeza al costado de la bañera en la que estaba acostado. ¡Ay! ¿Entonces eso no fue un sueño? Preguntó retóricamente mientras recordaba los eventos que ocurrieron en las últimas 24 horas. Felicitaciones, anfitrión, ahora ha recibido este poder por completo. Gustav miró a los personajes con una mirada atónita todavía. ¿De qué poder sigue hablando este personaje? Para ver qué implica este poder, llame. Interfaz del sistema. Gustav miró a los personajes cambiar de nuevo. Miró alrededor de su pequeña habitación para asegurarse de que no había nadie cerca, lo que obviamente era estúpido ya que estaba en su habitación. Interfaz del sistema, murmuró con una voz baja y parcialmente somnolienta. Inmediatamente después de decir eso, vio a los personajes cambiar de forma nuevamente y presentar una lista antes que él. Atributos anfitriones. Habilidades y habilidades. Líneas de sangre. Preguntas. Tienda. HMM. Al ver el contorno ante sus ojos, Gustav sintió que esto parecía un poco familiar. Atributos del anfitrión, parecía haber comenzado a obtener la forma en que funcionaba, así que gritó. Después de decir eso, el resto de los personajes desaparecieron a excepción de los atributos de Lost. Atributos anfitriones. Nombre Gustav Oslov. Nivel 1. Clase. Exp 0, 100. HP 100, 100. Energía 30, 30. Atributos. Fuerza 1. Percepción 1. Agilidad nula. Velocidad 1. Bravery nulo. Inteligencia 4. Encanto nulo. Punto de atributos 0. Gustav tenía una cara oscura mientras miraba parte de la información mostrada. Agilidad, valentía, encanto, nulo. Estos malditos personajes. Le estaba costando digerir la información mostrada. Como para responder a su rencor, apareció una información sobre la tabla de información. Estos atributos se han calculado correctamente, y parece que el anfitrión carece de varios aspectos, especialmente encanto y valentía. Gustav. Gustav tenía la necesidad de maldecir al ver la franqueza del sistema. Tengo Brave. Quería gritar que tenía valentía cuando recordó todo lo que sucedió anoche, se detuvo. Se recordó a sí mismo queriendo suicidarse nuevamente, pero corriendo por su vida al notar un proyectil potencialmente mortal que se dirigía hacia él. Está bien, entiendo tu punto, admitió con voz de derrota, pero tengo CH. No importa, recordando su triste vida hasta este punto, sabía que realmente carecía en ambos aspectos. Pero, ¿por qué esto parece un sistema de juegos de vejez? ¿Niveles? ¿Puntos? Reconoció esto de los juegos antiguos que los humanos solían jugar mucho antes de que los Slarkops descendieran sobre la Tierra. Sabía sobre esto desde que leyó mucho los libros. Habilidades y habilidades. Gustav llamó. El panel de atributos de Oz desapareció solo para ser reemplazado por habilidades y atributos. Habilidades y habilidades. Dash, nivel 1. Regeneración, nivel 1. Morfo, nivel 1. Inmunidad de toxina, nivel 1. Recreación, nivel 1. Nivel de adquisición de línea de sangre 1. Bloqueado. 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 Gustav pudo ver una gran cantidad de habilidades y habilidades bloqueadas que se extienden hacia abajo. Realmente es como esos viejos juegos, sostuvo Gustav la barbilla mientras hablaba. Todo parece estar en el nivel 1, pero aumenta con la nivelación. Tengo una idea general de Kerion, inmunidad a las toxinas y regeneración se supone que deben hacer, pero ¿qué pasa con los demás?
Recreación, adquisición de Bloodline y Morp. ¿Qué son esos? Justo cuando se preguntaba, de repente apareció información oculta debajo de las habilidades. Dash, nivel 1. Capacidad para aumentar la velocidad actual en 20 durante 10 segundos. Regeneración, nivel 1. Recuperación de lesiones 10 veces más rápido. Morp, nivel 1. Habilidad de la línea de sangre cambia el color del cabello y el tono de la piel en el nivel 1. Inmunidad de toxina, nivel 1. Protección contra toxinas no tan graves. Recreación, nivel 1. Adquisición de línea de sangre, nivel 1. Capacidad para robar líneas de sangre y emparejarlas con un huésped si se cumplen los requisitos correctos. D. Rango F. La capacidad de cambiar el tono de la piel parece haberse agregado a mi línea de sangre, pero ¿por qué se llama Morp? Aún así, ¿hay alguna diferencia entre eso y el mismo color de cabello inútil? Gustav suspiró decepcionado al ver la información debajo de la transformación y sus ojos bajos. La vista de Gustav llegó a la parte de recreación y entrecerró los ojos con recelo. Además del resto, esta era la única habilidad sin una información debajo. Lo miró fijamente, su vista viajaba de arriba a abajo y de abajo hacia arriba. ¿Podría ser esto una falla? ¿Por qué este no muestra nada? Gustav lo miró con los ojos entrecerrados, pero no importa cuánto tiempo lo hizo, nada apareció debajo de él. Supongo que tendré que averiguarlo más tarde. Su palma izquierda todavía estaba sostenida sobre su barbilla mientras inspeccionaba. Todavía no sé si todo esto es un truco jugando en mi cabeza. Gustav decidió pasar a la siguiente habilidad después de ver que esta no mostraría ninguna información. Sus ojos se estrecharon en el último, adquisición de Bloodline. Al leer la información debajo, sus ojos se ensancharon. ¿Qué? Gustav no podía creer lo que estaba viendo. ¿Una habilidad para robar líneas de sangre? Sus ojos se abrieron de incredulidad. Esto debe ser una broma, ¿verdad? Preguntó retóricamente mientras se reía a la risa burlona. Mi línea de sangre siempre ha sido inútil, ¿y ahora esto dice que puedo robar líneas de sangre? Gustav inconscientemente se puso de pie y comenzó a brincar por la habitación. Recordó todos esos años de intimidación. Todos sus compañeros mostrando sus líneas de sangre frías y poderosas. Siempre tiene que esconderse debido a la vergüenza de solo poder cambiar el color de su cabello. Si esto es legítimo, entonces. Gustav hizo una pausa cuando sus ojos se volvieron feroces. Me convertiré en el ladrón de líneas de sangre número 1 del mundo. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 4, bono familiar inexistente. Espera, tal vez me estoy emocionando demasiado aquí. Se sentó Gustav en el borde de la bañera y volvió a sostener su barbilla. Quiero decir, ¿qué pasa si todo esto está en mi cabeza? Cuestionó su cordura. ¿Cómo puedo confirmar que todo lo que veo aquí es real? ¿Puedo intentar usar estas habilidades y destrezas? Si esto es real, ¿no sería demasiado bueno para ser verdad? Preguntó con un tono dudoso. Para usar la habilidad desbloqueada, grite el nombre de la habilidad en su mente mientras agrega activar detrás o delante. Una notificación apareció en su línea de visión sobre el panel de habilidades y destrezas. Lo leyó y sus ojos entrecerraron los ojos. Activa, ¿qué habilidad pruebo primero? Gustav quería saber si su mente solo le estaba engañando, por lo que quería confirmar la autenticidad del llamado sistema lo antes posible. Miró de nuevo al panel de habilidades y destrezas. Habilidades y habilidades. Dash, nivel 1. Regeneración, nivel 1. Morfo, nivel 1. Inmunidad de toxina, nivel 1. Recreación, nivel 1. Nivel de adquisición de línea de sangre 1. Su vista lo atravesó y, después de un tiempo, notó que solo el guión sería una habilidad plausible para probar la confirmación. Gustav se levantó y caminó hacia la puerta frente a la bañera. En una inspección más cercana de la habitación, literalmente no se encontró nada excepto la bañera en la que dormía colocada en el medio y un pequeño armario ubicado en la esquina este. Cierra la interfaz del sistema. Después de llamar, el panel se cerró y las palabras y los personajes desaparecieron. Había decidido que intentaría activar la habilidad del tablero afuera. Gustav salió por la puerta y llegó ante un pequeño pasaje que conducía a la sala de estar. Hendrik, la madre confía en que lo harás bien hoy. Se escuchó una ligera voz femenina llena de ternura. Por lo que escuché, esos inspectores otorgarán becas a la Academia Mbo.
Sí, madre, te haré sentir orgulloso, respondió una pequeña voz masculina. Esos inspectores estarían ciegos al no darme cuenta ya que soy la sangre mixta mejor calificada en toda la escuela. La voz masculina estaba llena de orgullo. Ese es un buen hijo, respondió la mujer. Ahora déjame dejarte en la escuela. Justo cuando terminó de decir eso, Gustav apareció en la sala de estar. Era una sala de estar pequeña pero bien estructurada. Las paredes estaban cubiertas con azulejos azules que brillaban ligeramente. Se podían ver sofás verdes dispuestos en un formato L y un gabinete a varios pies de distancia en la habitación. En el gabinete había una esfera redonda que proyectaba una imagen de 7 pies de alto en forma holográfica. Esta era una imagen de 3 personas. En esta imagen, un hombre de mediana edad con una cara de forma cuadrada con el pelo rubio sucio, una mujer que parecía tener poco más de 40 años con el pelo largo y castaño, y se podía ver a un niño que se parecía de Gustav con un hermoso cabello negro rizado. La mujer que hablaba antes estaba parada en el poste de la puerta y a su lado había un niño de 5 pies de altura vestido con un uniforme escolar marrón como Gustav. Sus caras eran las mismas que con la mujer y el niño en la imagen holográfica. Estos eran la madre y el hermano menor de Gustav. Se dieron la vuelta y notaron a Gustav viniendo del pasillo. Vamos, lo ignoraron por completo cuando la madre abrió la puerta mientras hablaba asintió Hendrik. Mamá, ¿no me vas a dejar también? Gustav preguntó rápidamente antes de que pudieran salir. Su madre detuvo sus pasos y se dio la vuelta para mirarlo con una mirada de disgusto. Te he dicho que dejes de llamarme así. No soy tu madre. Solo tengo un hijo, y él está aquí. Ella dijo mientras frotaba el cabello de Enrique. Eres solo una responsabilidad sin ninguna forma de utilidad. Ella dijo con dureza. Deberías alegrarte de que mi madre y mi padre te permitieran quedarte en esta casa y aún pagar las tasas escolares a pesar de que es un desperdicio. Enrique agregado. No sé cómo Liam y yo terminamos creando una criatura inútil como tú. Su madre volvió a hablar. Gustav miró abatidamente mientras lo ridiculizaban. Estaba demasiado acostumbrado a esto, pero aún así se sentía mal cada vez que los escuchaba hablarle de esta manera. Sería capaz de soportarlo si el mundo lo tratara así, pero cuando se trataba de la gente que se suponía que era su familia, dolía de una manera inexplicable. No podía culpar a su hermano menor ya que el tipo de sociedad en la que nació moldeó su carácter. La basura como tú merece caminar a la escuela, declaró Hendrik y se dio la vuelta mientras tiraba de su madre por el brazo. Golpe. La puerta se cerró de golpe después de que la atravesaron, dejando a Gustav revolcarse en la autocompasión mientras estuvo en la misma posición durante muchos segundos. Recordó que cuando Hendrik tenía 5 años, jugarían mucho afuera, y en ese momento, su hermano pequeño también era cálido, amoroso y juguetón. Hubo un tiempo en que Hendrik se lesionó cuando jugaban a las escondidas. Gustav fue culpado por la lesión y recibió más de 200 latigazos del látigo de su padre. Nunca pudo olvidar ese día, su trasero sangraba y rogó por perdón. Sin embargo, su padre no escuchó. Tú, basura. ¿Quieres matar a mi único niño útil? En el proceso de ser azotado, su madre gritó desde un lado. Era solo un moretón menor que sanaría en unas pocas horas, pero lo azotaron como si hubiera cometido un delito grave. A esta edad, incluso si una persona pierde un brazo, podría repararse. Habla menos de un moretón menor. Gustav recordó cuando Hendrik tenía 8 años, que era casi al mismo tiempo, su actitud hacia él se estaba volviendo como la de las personas en la sociedad. Hendrik usó sus habilidades de línea de sangre para atacar a Gustav, dándole una sangrienta herida de 7 pulgadas en la espalda. Los mismos padres que le dieron un azote después de causarle a Hendrik una lesión menor hace 2 años se rieron y elogiaron a Hendrik por aumentar el dominio de sus habilidades de línea de sangre. Gustav todavía tiene una cicatriz sangrienta en la espalda hasta hoy, ya que nadie lo atendió. Después de estar en la misma posición por un tiempo, Gustav finalmente comenzó a caminar nuevamente. ¿Qué esperaba? ¿No he estado haciendo esto por mucho tiempo? Se rió abatidamente y salió por la puerta. ¿Los inspectores llegarán hoy? Debo llegar a la escuela a tiempo. Gustav declaró con una mirada emocionada mientras corría. En este punto, incluso se había olvidado de las habilidades y destrezas que estaba a punto de probar. Su prioridad en este momento era llegar a la escuela lo antes posible, ya que esos inspectores visitarían su escuela hoy. Después de evaluar a los estudiantes en el área de la escuela secundaria, que era donde se encontraba la clase de su hermano, definitivamente visitarían la escuela secundaria después.
En las calles, se podía ver a Gustav corriendo como un loco y sudando como un criminal a punto de ser juzgado por un caso de asesinato. Esta era la calle 34 de Plankton City. Era un área comercial en las afueras de la ciudad, por lo que había principalmente edificios cortos. Sin embargo, la mayoría de los edificios tenían forma de octágono y tenían un aspecto de ciencia ficción. Algunos de ellos incluso podrían transformar su forma y también perforar el suelo si el propietario lo quisiera. A medida que Gustav avanzaba, se acercaba al área de edificios altos. Los vehículos que se movían por el aire se podían ver con anticipación, dando una vista espléndida, pero esto era demasiado común para personas como Gustav, nacidas en esta época. Plankton City fue una de las 6 ciudades tecnológicamente más avanzadas del mundo que surgió después del descenso de los Slarkovs. Se podían ver edificios altos y encantadores que emitían un ambiente de ciencia ficción. Algunos de ellos habían tenido vídeos reproducidos en toda su estructura, mostrando comerciales y las diferentes cosas que hicieron dentro de los edificios comerciales. Uno en particular adelante tenía la forma de un matraz cónico al revés. En el cuerpo del edificio, se exhibió un comercial de un nuevo producto médico. Una jovencita con el pelo azul deportivo, vestida con un traje médico, habló mientras sostenía una botella roja de 3 pulgadas. Nosotros en Photon Lab hemos creado un nuevo tipo de solución de grado A para ayudar en el fortalecimiento de la línea de sangre. El audio viajó a los oídos de Gustav mientras cruzaba la calle, pero aún así, no prestó atención y siguió corriendo. Sonrió cuando miró hacia adelante y vio un brillo azul circular en la pasarela, cerca de la carretera. Se podía ver a personas en la pasarela entrando en el resplandor azul circular, e inmediatamente entraron, desaparecieron. El círculo era lo suficientemente grande como para caber en más de 50 personas, por lo que aquellos en la pasarela entraron sin necesidad de reducir la velocidad o detenerse ya que la cantidad de personas que caminaban no era mucho. Después de esto, solo necesito pasar por 2 círculos de teletransportación más antes de llegar a la escuela, murmuró Gustav cuando entró en el círculo. Este era un círculo de teletransportación que se encontraba en diferentes partes de la ciudad para facilitar el transporte. Este en particular era para peatones, y conducía a otro lugar en la ciudad. Ahorró unas 2 horas de trekking ya que la ciudad era muy vasta. Mientras el número llegue a las 10 y ninguna otra persona esté a 7 pies del círculo, las personas dentro serán teletransportadas de inmediato. Cuando Gustav entró, el número de personas dentro de unos 30. Otro hombre con traje de negocios entró y se paró a su lado. A medida que entraban más personas que estaban a menos de 7 pies, se podía ver la cara del hombre temblando de incomodidad, y después de unos segundos más, se alejó y se puso de pie junto a una mujer. ¿HMM? Gustav se preguntó sobre la razón del extraño comportamiento del hombre cuando finalmente se olfateó a sí mismo. «Ek. No me he bañado hoy». Debido a su idiotez, exclamó en voz alta, y el resto de la gente dentro del círculo de teletransportación se dio la vuelta para mirarlo con disgusto. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 5, Academia Echelon. Gustav se dio cuenta de su error, se sintió tímido y miró al suelo avergonzado mientras sonreía como un retrasado. Creo que iré con el próximo set, dijo un hombre dentro de la multitud y procedió a salir del círculo. Se movió a más de 7 pies de distancia para no perturbar el círculo de transportar a las personas dentro. Otros lo siguieron y, en unos segundos, solo quedaban unas 7 personas más dentro del círculo, incluido Gustav, lo que lo hizo más espacioso. Zwing. El círculo de teletransportación se activó y las personas desaparecidas. 30 minutos después. Gustav finalmente llegó a la escuela. Era bastante grande. Era comparable al tamaño de una universidad, mientras que solo tenía estudiantes de secundaria y preparatoria. Un gran cartel colgó en la primera entrada. Academia Echelon. Había altas estructuras de color plateado dentro. Diferentes edificios para diferentes propósitos académicos. Se podía ver la entrada de automóviles y diferentes vehículos de aspecto lujoso que flotaban a pocas pulgadas sobre la superficie del suelo. Como Plankton City era una de las 6 ciudades más grandes del mundo, cada escuela ubicada dentro era de clase alta. Echelon Academy tenía la segunda población más alta y era conocida en todo el mundo por una razón. Grandes sangre mixta en la organización Bo asistieron a esta escuela a una edad temprana. La organización de sangre mixta Bo
Fue una organización creada por el gobierno para manejar situaciones relacionadas con las líneas de sangre. Dado que las sangre mixta podrían realizar hazañas con los medios extraordinarios y normales, y las personas no podrían manejarlas. Imagine tratar de derribar una sangre mixta que tenía la capacidad de moverse más rápido que la velocidad de la luz. Sería una hazaña imposible para las personas normales, por lo que el Mbo manejó situaciones como delincuentes que usan sus líneas de sangre para el mal. El Mbo tenía diferentes ramas que manejaban diferentes situaciones. Algunos eran como policías, siempre deambulando por la calle para evitar que sangre mixta se cometiera o saliera con la suya. Algunos manejaron terroristas de sangre mixta y traficantes de órganos de sangre mixta. La rama más respetada fueron las que viajaron a través de las galaxias. Desde que aparecieron los Slarkops, se había confirmado que había formas de vida extraterrestres fuera de la Tierra. Usando la tecnología de los Slarkops, la Tierra había viajado a diferentes partes del universo e hizo un pacto con diferentes planetas. Habían pasado miles de años, pero los humanos todavía estaban explorando el universo. Gustav siempre había querido unirse al Mbo desde que era joven porque quería viajar a través de galaxias, visitar diferentes planetas y conocer diferentes especies. Sin embargo, sin una línea de sangre de alto rango, esa sería una tarea imposible ya que Mbo poseía la sangre mixta más poderosa en sus filas. Se enfrentaron a muchos peligros en la exploración espacial, por lo que siempre reclutaron y capacitaron a personas con líneas de sangre de alto grado. Al menos su línea de sangre tenía que ser de grado C antes de que pueda ser considerado para el reclutamiento. Todavía tendrían que someterse a 4 años de entrenamiento en el campamento militar de Mbo. Gustav corrió a la escuela rápidamente ya que sus piernas podían llevarlo. A diferencia de los otros que sus padres traían a la escuela, tuvo que caminar hasta su edificio de clases. Todavía le tomaría cerca de 20 minutos de carrera antes de que pudiera bloquear C, que estaba ubicado en la parte oriental de la escuela. Además de entrenar a Echelon Academy de sangre mixta, también enseñó materias escolares normales como matemáticas e inglés. Después de graduarse de la escuela secundaria, una sangre mixta podría decidir asistir a una universidad o universidad que era solo para sangre mixta. Si terminaran siendo recogidos, sus clases solo serían sobre entrenar sus líneas de sangre. Por el contrario, en la escuela secundaria, cada estudiante, independientemente de si eras un ser humano normal, un Slarkov, o una sangre mixta, se les enseñó asignaturas escolares normales en medio de las actividades extracurriculares para sangre mixta. Gustav corriendo dentro de la escuela ya había llamado la atención. La gente comenzó a darle miradas raras. Oh, ¿es esa basura otra vez? ¿Por qué sigue asistiendo a esta academia? Algunos de los estudiantes se dirigieron a sus clases dentro de sus padres' vehículos, lo miraron con disgusto. Aunque había seres humanos normales sin ninguna habilidad especial que asistiera a la escuela, la diferencia entre ellos y Gustav era que nunca despertarían ninguna habilidad debido a sus líneas de sangre normales, entonces no llamaron la atención. Sin embargo, para Gustav, fue una pena mezclar sangre con la línea de sangre que despertó. Aunque había diferentes grados de línea de sangre que determinaban el estado social, no importaba cuán bajo fuera la línea de sangre de una persona, todavía había sido respetado por aquellos sin líneas de sangre. El caso de Gustav resultó ser único. Fue despreciado por sangre mixta y humanos por igual. Su línea de sangre ni siquiera tenía una calificación o un nombre, a diferencia de los demás. Había otra razón por la que era conocido en toda la academia. En la secundaria, confesó amor a la chica más bella de la academia, Yuiko Kaida. Yuiko siempre había sido amable y trataba a los demás de manera justa de acuerdo con lo que notó, y esto lo hizo desarrollar sentimientos por ella. No sabía de dónde venía el coraje, pero se acercó a ella cuando terminó la escuela hace unos 3 años y le confesó que estaba enamorada. Esto fue cuando ella mostró sus verdaderos colores. Gustav fue aplastado por su enamoramiento. La línea de sangre de Yuiko le otorgó la capacidad de convertir la materia en lo que quisiera. Estaba tan enojada que Gustav tuvo las agallas para profesarle amor que transformó su horquilla en una roca y se la dejó caer sobre Gustav. El cuerpo de Gustav fue aplastado por el peso y se rompió más de 100 huesos diferentes en su cuerpo. Literalmente fue aplastado por su enamoramiento. Fue salvado por un maestro que temía que la escuela recibiera un mal nombre de un estudiante que moría dentro. Si no fuera por eso, habría estado muerto hoy. TCH, todavía vino a la escuela hoy otra vez después de que le pedí que se suicidara hace 2 días.
Espera hasta que te rompa todos los dedos. Un hombre dentro de un automóvil azul que cruzó la calle de la escuela murmuró con una mirada de odio mientras miraba a Gustav desde la pequeña pantalla dentro del automóvil. Gustav, que actualmente estaba trotando mientras jadeaba mucho, no tenía idea de que estaba siendo observado por alguien en el auto que acababa de pasar. Después de correr durante casi 20 minutos, finalmente se estaba acercando a 3 grandes edificios unidos en un formato U. También era de color plateado como el resto pero más lujoso. Todos eran edificios de 3 pisos. Parece que llegué a tiempo. ¿Cómo me las arreglé para llegar aquí sin descansar un poco y ni siquiera me siento tan cansado como solía hacerlo? Gustav se preguntó mientras caminaba hacia el edificio. Este fue el bloque especial para sangre mixta que asistió a la escuela. Gustav era actualmente un estudiante de clase 3C. Este era su tercer año de secundaria, y después de este año, se graduaría de la academia. Sujeto a un tema, Gustav era muy inteligente e inteligente. Fácilmente podría vencer a toda la sangre mixta de su clase cuando se trataba de aprobar exámenes como inglés y matemáticas. Sin embargo, esto casi no significaba nada a esta edad. Incluso si fueras extremadamente inteligente y quisieras convertirte en científico, las universidades de ciencias no elegirían a esa persona sin una buena línea de sangre a menos que tuvieran conexiones dentro del círculo de los ricos y poderosos. Gustav finalmente llegó frente a la clase, que estaba en medio de los 2 edificios. Al entrar, todos en la clase se volvieron para mirarlo, pero en el segundo siguiente, volvieron la cara hacia el maestro parado frente a ellos. Se escucharon silbidos y resoplidos mientras caminaba hacia su asiento que estaba ubicado en la esquina suroeste de la clase. Muy por detrás del resto de los asientos. El maestro ni siquiera le echó un vistazo, casi como si fuera solo una ráfaga de viento que pasaba. La clase estaba organizada como una clase normal, con escritorios dispuestos en filas y columnas. Había una proyección en la pared. Era como un diagrama corporal que mostraba los elementos internos de un poder de canalización de sangre mixta desde su línea de sangre. Gustav se sentó en su rincón solitario habitual y escuchó al maestro hablar. Aparentemente, el maestro estaba hablando de cómo tendrían sus últimos exámenes en los próximos 6 meses, lo que determinaría si serían elegidos por instituciones superiores que capacitaron a las líneas de sangre. Gustav estaba prestando atención cuando sonó un sonido de notificación en su cabeza. Una luz azul rectangular parpadeante apareció en la esquina superior izquierda de su vista. Maldita sea, me olvidé de esto, exclamó Gustav en voz alta cuando apareció un mensaje frente a él. Tarea diaria completada. 1/3. Viaje 3 kilómetros. ¿Tareas diarias? Gustav declaró con una mirada extraña mientras miraba el mensaje. De repente se sintió incómodo, como si algo le estuviera pinchando la piel desde todos los ángulos. Sintiendo el repentino silencio, su visión se centró nuevamente en el aula, y notó que todos lo miraban. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que solo gritaba sus palabras en lugar de decirlas internamente. No solo es basura, sino que ahora es una basura loca, ¿eh? Una estudiante murmuró. La clase tenía una mirada de disgusto mientras lo miraban. La maestra volvió a explicar después de que Gustav se puso de pie para disculparse. Esta maldita cosa, Gustav murmuró internamente en incomodidad. Host es la definición de una maldita cosa. Inmediatamente Gustav vio el mensaje aparecer en su línea de visión. Casi vomita sangre. Esto, casi volvió a gritar, pero se controló a sí mismo. Después de calmarse, recordó el mensaje que apareció antes. ¿Tarea diaria? Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 6, canalización de línea de sangre. Después de calmarse, recordó el mensaje que apareció antes. ¿Tarea diaria? La tarea diaria se puede encontrar en el panel de misiones. Misiones. Gustav recordó el resto de la interfaz del sistema. Oh, no verifiqué todo, la búsqueda fue después de la línea de sangre, creo. Gustav se preguntó y procedió a llamar en su mente, interfaz del sistema. Tunum. Atributos anfitriones. Habilidades y habilidades. Líneas de sangre. Preguntas. Tienda. Inmediatamente el panel apareció ante sus ojos, volvió a llamar a su mente, preguntas. Preguntas. Diariamente. Semanal. Mensual. Anualmente. Gustav examinó la lista correctamente. ¿No son misiones como misiones?
Gustav se preguntó, cosas que haces si obtienes algún tipo de recompensa de acuerdo con esos viejos juegos, pero ¿por qué hay un diario, semanal, mensual y anual? Gustav siguió entrecerrando los ojos mientras pensaba. Después de pensar por un tiempo, diario. Gustav volvió a llamar a su mente. Preguntas. Diariamente. Tarea de hoy. 1/3. Ejecute 3 kilómetros. Estado completado. Subir a una altura de 20 metros. Estado 0, 20 m. Llevar un total de 150 kilogramos. Estado 0, 150. Recompensas de finalización más 5 puntos de atributos. Castigo por falla. Oculto. Se revelará cuando el host no complete la tarea. Gustav casi tenía los ojos saltones de sus cuencas al ver la segunda y tercera búsqueda del día. ¿Subir una altura de 20 metros? ¿Llevar 150 kilogramos? ¿A quién está tratando de matar esta maldita cosa? Ni siquiera puedo levantar 20 kilos hablando menos de 150. Gustav casi volvió a gritar, pero se controló a sí mismo. Las sangre mixta eran más fuertes que el hombre promedio, independientemente de su rango y grado. Gustav, en cambio, era más débil que el promedio de 17 años. Sus habilidades físicas eran extremadamente deficientes, pero había algo de lo que no era. Después de que el sistema se emparejó con él, ahora era tan poderoso como un hombre adulto promedio. Por eso pudo correr a la escuela sin descansar a pesar de que estaba jadeando. Gustav cerró con enojo la interfaz del sistema, por lo que no se dio cuenta de la parte que mencionaba las recompensas y el castigo. Por el momento, el maestro estaba reuniendo con su clase, y se podía ver a otro maestro entrando. Era una maestra con cabello de color gris, vestida con un vestido verde ajustado. Una chaqueta de cuero marrón sin botones colgaba de sus hombros. Señorita Aimee. Los estudiantes exclamaron de emoción. Este maestro fue la sangre mixta más bella y poderosa de toda la escuela. Ella era una sangre mixta clasificada de kilo, y su línea de sangre era de grado B. Mientras una sangre mixta tuviera una línea de sangre clasificada por encima de D, esa persona sería respetada por todos. Incluso el maestro que se iba inclinó un poco la cabeza con respeto cuando llegó a su frente. Ella asintió y caminó hacia el frente de la clase. Gustav tenía una mirada emocionada al verla. A diferencia del resto de los maestros, ella nunca mostró una actitud detestable hacia Gustav. De hecho, ella nunca mostró ninguna actitud. Tenía una cara indiferente y distante. Ella siempre fue profesional en su enseñanza y nunca hizo favoritismo. Ella era la maestra de canalización de líneas de sangre. Gustav la admiraba porque su enseñanza era una de las mejores y más fáciles de entender. Incluso si no podía canalizar su línea de sangre como otros, todavía entendía su enseñanza correctamente. Ni siquiera perdió el tiempo ni se molestó en responder sus llamadas. Ella bajó directamente a la enseñanza del día. Te he estado enseñando sobre canalizar tu sangre al tercer punto durante las últimas 3 semanas. Ella comenzó a hablar. Si has estado haciendo lo que te indiqué, tu línea de sangre debe haberse conectado al tercer punto. Ella dijo mientras miraba a los estudiantes. Cuando escuches tu nombre salir para una inspección de canalización de línea de sangre. La mayoría de ellos tenían un aspecto de emoción, como ella mencionó eso. Rilla rota. La señorita Aimee llamó. Una estudiante baja que lucía cabello verde, poniéndose binoculares, salió de la primera fila. Llegó al frente y se paró frente a la señorita Aimee. Extiende tu brazo. La señorita Aimee ordenó, y ella cumplió estirando su brazo derecho. La señorita Aimee lo agarró con su índice derecho y dedos de pulgar. En un segundo, ella liberó su agarre. Canalizado con éxito a través del tercer punto, dijo la señorita Aimee con una mirada ligeramente agradable mientras la niña sonreía de alegría. Oh, esa es nuestra rilla. Sabía que lo habría superado. Se escucharon vítores provenientes de la boca de algunos de los estudiantes. En su mayoría mujeres. Puedes volver a tu asiento, agregó la señorita Aimee, que la niña cumplió. Gila Andrews. La señorita Aimee procedió a llamar a la siguiente persona, que también era una mujer. Fue el mismo resultado. Este estudiante también completó la canalización de la línea de sangre hasta el tercer punto. La señorita Aimee continuó llamándolos uno por uno para la inspección. Esta canalización de la línea de sangre tuvo que ver con hacer circular la línea de sangre dentro de su cuerpo, de donde provenían las habilidades.
La línea de sangre mixta no siempre se congestionó desde el nacimiento. Solo tendrían una pequeña cantidad dentro del cuerpo. Debido a esta pequeña cantidad, no pudieron realizar grandes hazañas con sus líneas de sangre, incluso si tienen una línea de sangre de alta calificación hasta que la canalizaron para seguir aumentando en cantidad y calidad. Aquí fue donde entró el tema de las filas. Una sangre mixta podría tener una línea de sangre de grado B y perder a otra sangre mixta con una línea de sangre de grado F debido a las filas. Cuanto más se canaliza la línea de sangre para seguir aumentando en cantidad y cantidad, más aumenta una sangre mixta en los rangos. El primer paso fue localizar la línea de sangre en su cuerpo y encontrar una manera de controlar y mover la sangre a cualquier parte del cuerpo que desee. Había 4 puntos de canal dentro del cuerpo. Antes de que una sangre mixta pudiera llegar al rango más bajo, Zulu, su línea de sangre necesitaba ser canalizada para conectar estos 4 puntos. Una vez que se haya completado, se habrían convertido oficialmente en una sangre mixta clasificada en Zulu. Mientras la señorita Aimee inspeccionaba la canalización de la línea de sangre de la clase 3C, se estaba realizando otra inspección en otra parte de la escuela. Área de la escuela secundaria. Campo de entrenamiento de sangre mixta. Se podía ver a un grupo de estudiantes en cientos dentro del campo de entrenamiento. Era como un estadio con asientos de espectadores que rodeaban el campo de entrenamiento. Estos estudiantes parecían estar del lado joven, desde los 10 años hasta los 13. Se sentaron en el asiento de los espectadores cuando se podía ver a un niño atacando a un trío de robots con sus habilidades de línea de sangre. Las alumnas observaron con ojos aturdidos mientras los estudiantes varones observaban con envidia cómo el niño dominaba a los 3 robots y los empujaba lentamente hacia atrás. En una esquina particular de espectadores, un grupo de 4 se sentó juntos y vio la pantalla. 2 de ellos tenían la boca abierta mientras observaban mientras los otros 2 sonreían de oreja a oreja. Una mirada, y se notaba que eran del tipo prestigioso y poderoso. La forma en que se vestían y su comportamiento decía mucho, pero en ese momento, los 2 tenían una incredulidad. ¿Cómo es esto posible? Una de las personas habló. Era un hombre calvo con una perilla marrón, y se sentó a la derecha. Esos son IA de nivel 3, comparables a una sangre mixta clasificada en Zulu. Este niño ni siquiera debería poder intercambiar golpes con ellos, pero está ganando. El otro hombre con el pelo negro se expresó mientras veía al estudiante luchar con las 3 máquinas de aspecto humanoide. Inspector Dylan, Inspector Blob, lo mencioné antes de que este niño es especial, pero no me creería. El hombre que habló estaba sentado a la izquierda. Llevaba gafas y tenía un abrigo negro largo con una sudadera azul dentro. Parecía que tenía 30 años. Ah, director Will, ¿cómo creía que creeríamos que un niño, que no tiene más de 10 años, ya sería una sangre mixta clasificada en Zulu? Este fue el mismo hombre que habló primero, y él era el inspector Dylan del MBO. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 7, Adquisición de línea de sangre. Nota del autor. Sé que muchos de ustedes no leen la nota del autor, así que decidí ponerla aquí. Primero, gracias a todos por agregar esta novela a su biblioteca. Un agradecimiento especial a quienes realmente lo leyeron, comentaron, revisaron y votaron. Arigato. En segundo lugar, a partir de ahora, el lanzamiento será diario. Si no puedo lanzar un capítulo en un día, me aseguraré de lanzar 2 al día siguiente. Los votos determinarán si la tasa de liberación aumentará de 7 capítulos por semana a un recuento más alto. Entonces, si no ha estado votando, puede comenzar ahora porque he decidido hablar en serio con esta novela. Disfruta de la lectura. Este es nuestro mejor estudiante de secundaria, Enrico Sloth. Despertó una línea de sangre de grado A que le permite deformar el espacio a su voluntad. El director Will explicó es como la combinación de telequinesis, gravedad y habilidades espaciales parciales. Para que no lo olvide, desde los 8 años, su línea de sangre ya estaba canalizada a través de los 4 puntos, lo que lo convirtió en el Zulu más joven clasificado en la historia de la sangre mixta. Principal Will agregado. Los 2 inspectores tenían un desconcierto al mirar al joven luchando contra los droides humanoides de IA. En ese momento, Hendrik saltó 2 metros hacia arriba y empujó su mano hacia abajo mientras descendía. Su cabello negro rizado flotaba hacia arriba en el proceso. Una fuerza extraña empujó repentinamente hacia abajo al droid que se dirigía hacia él desde el frente. Blam.
La fuerza hizo que el droide cayera de rodillas, pero antes de que el niño pudiera atacar nuevamente para acabar con él, otros dos bots similares en apariencia se cerraron sobre él desde ambos lados. Sus brazos, que actualmente tenían forma de armas, dispararon un rayo con forma de láser hacia Hendrik, haciéndolo saltar hacia atrás, esquivando las vigas. Escuché que puede enviar su testamento hasta 2 kilómetros, y también puede levantar hasta 800 kilogramos con su mente, ¿es correcto? El inspector lo cuestionó con una mirada emocionada mientras miraba. Aún mejor, solo mira cómo derrotará a esos tres. Parecía que el director Will estaba disfrutando de su reacción, pero no quería que se perdieran a Hendrik derrotando a la CIA de nivel 3. Hay algo que todavía no ha usado. La declaración del director Will les dio una sensación de suspenso nuevamente. Ya estaban satisfechos con lo que estaban viendo, pero el director Will afirmó que el niño era aún más increíble de lo que habían anticipado. El estudiante masculino de secundaria que luchaba contra los tres bots hizo un retroceso 2 veces en el aire, esquivando algunos proyectiles en el proceso. Después de aterrizar a varios pies de distancia, retrocedió unos centímetros. Los tres droides volvieron a lanzarse hacia él. El que estaba en el medio disparó una red crepitante con electricidad. Hendrik empujó su palma derecha en respuesta. Una fuerza extraña empujó la red hacia atrás, y terminó cubriendo el bot que lo disparó hacia él. El droide quedó atrapado por la red que disparó y comenzó a revolotear, tratando de liberarse. Los dos droides restantes se cerraron en Hendrik. Sus manos se transformaron en una hoja azul brillante de 2 pies. Le dieron un golpe. Hendrik agitó su mano derecha hacia la izquierda. Su acción hizo que la IA de la izquierda se desplazara un poco hacia la derecha, lo que a su vez hizo que chocara con la cuchilla de la derecha. Screef. El brazo y la espada colisionaron. La cuchilla del droide en el lado derecho cortó 7 pulgadas de profundidad en el brazo o el droide a la izquierda. El droide intentó sacar su espada de su brazo compañero, pero estaba resultando difícil. En el proceso de intentarlo, el niño colocó su dedo derecho sobre su frente y miró a los droides. Análisis de estructura. Su testamento escaneó el cuerpo de los droides de pies a cabeza, y en el siguiente segundo, se pudo ver una gran sonrisa en su rostro entendido. Inmediatamente se pronunciaron esas palabras, extendió ambas manos en un formato apretón. En este momento, los droides habían logrado liberarse y se dirigían a él. Sin embargo, inmediatamente Hendrik apretó su mano, los droides tenían una sensación indescriptible de algo arrastrándose por sus entrañas. Hendrik de repente retiró su mano apretada con fuerza. ¡Kev! ¡Kev! Los cofres de los droides se abrieron desde el interior y un objeto de forma circular salió volando de él. Plop. Plop. Ambos droides cayeron con sus brillantes cuencas azules atenuándose en el proceso. Ambos objetos aterrizaron en la mano derecha de Hendrik. En una mirada más cercana, era un objeto azul brillante del tamaño de una palma de bebé. Hendrik podría sentir la energía proveniente de ella. Todo. Todo. De repente, 2 vigas fueron disparadas hacia Hendrik desde el frente. Redondar. Aunque se suponía que era un ataque furtivo del tercer droide, Hendrik ya lo sintió y lo esquivó a tiempo. El tercer droide se dirigió hacia él después de destrozar la red. Hendrik empujó su mano hacia la dirección del droide entrante, apretó el puño como si estuviera sosteniendo algo y retiró la mano. ¿Qué? La misma situación se repitió. El centro del cofre del droide se desgarró por dentro, y el mismo pequeño objeto azul que antes voló aterrizó en la mano de Hendrik. La luz en los ojos del droide se atenuó ya que también cayó al suelo. Animar. 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 Los estudiantes sentados en los asientos de los espectadores comenzaron a animar en voz alta. La mayoría de las mujeres gritaron su nombre con admiración. Reaccionó colocando su mano izquierda sobre su cabeza y frotándose el cabello hacia atrás de manera suave. Comenzó a caminar hacia la esquina noroeste mientras los 3 objetos flotaban sobre su palma. ¿Cómo hizo eso? Su voluntad sacó su núcleo de las profundidades de los droides internos. El inspector Dylan cuestionó con una mirada incrédula. ¿Su telequinesis puede pasar a través de objetos sólidos? El inspector Locke también miró con incredulidad mientras miraba a Hendrik caminando en su dirección desde arriba. ¿Recuerdas cuando mencioné que su telequinética también tenía un efecto espacial? Esto es lo que quise decir, declaró el director Will con una mirada encantadora.
Endrick llegó al final del campo de entrenamiento y miró hacia arriba, donde estaban sentados los 4. Creo que esto te pertenece, levantó Endrick ligeramente la mano derecha hacia arriba. El núcleo de los droides flotaba hacia arriba hacia los 4. Clase 3C. Área de la escuela secundaria. La señorita Aimee acaba de terminar de revisar el penúltimo estudiante de la clase, que era hombre y con una constitución voluminosa. Sorprendentemente, no pudo canalizar su línea de sangre hasta el tercer punto y estaba siendo abucheado por la clase. Tenía una línea de sangre de grado D, pero la clase no lo perdonó, Tomboa es basura. Tan inútil. Ni siquiera pudo alcanzar el tercer punto. Estoy rompiendo con este perdedor. Timidly regresó a su asiento en medio de los insultos. Escuchó a una mujer en la fila del medio decir que iba a romper con él, lo que lo hizo sentir desanimado. Su apariencia y comportamiento actual se contradecían entre sí. Parecía fuerte, pero los insultos lo hicieron encogerse de vergüenza. Tranquilo. La señorita Aimee expresó con autoridad. La clase se calmó al escucharla hablar. La última persona en la lista, continuó hablando, Gustav Oslov. Miró la esquina trasera donde se podía ver a un adolescente con el pelo rubio, que parecía un camarón, sentado. Chatter. 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 La clase se volvió más ruidosa cuando se mencionó su nombre. Yo. Gustav se sorprendió de que también fuera inspeccionado ya que, a diferencia de los demás, no tenía una línea de sangre adecuada. Su línea de sangre inútil ni siquiera fue suficiente para conectarse al primer punto, por lo que no pudo canalizarlo como el resto de ellos. ¿No eres parte de esta clase? La señorita Aimee cuestionó con una cara seria. S.I. Antes de que Gustav pudiera responder, un estudiante varón sentado en la primera fila se levantó e interrumpió. Señorita Aimee, sería una pérdida de tiempo inspeccionar esta basura. Él gritó, sí, sería una pérdida de tiempo. La señorita Aimee debería pasar a lo siguiente por hoy. Su línea de sangre se considera por debajo del grado F. Señorita Aimee, no pierda su tiempo con la basura que no tiene futuro. Ni siquiera puede canalizar su línea de sangre más allá del primer punto. El resto de los estudiantes estuvieron de acuerdo con el estudiante masculino que habló por primera vez, llamando a Gustav todo tipo de nombres. Gustav estaba acostumbrado a este tipo de escenario, pero aún suspiraba internamente. Silencio. La señorita Aimee gritó en un tono ligeramente molesto. No me digas cómo enseñar a mis mocosos de clase. Conoce tu lugar. La señorita Aimee se expresó. Los estudiantes inmediatamente se quedaron callados. Sabían exactamente cómo podría ser la señorita Aimee si se enojaba. Ella podría decidir reducir todos sus puntos evaluados desde el comienzo del período, lo que, a su vez, afectaría su graduación. Como la mayoría de ellos tenían planes de escolarización en un colegio o universidad de Mixeglor, este tema era muy importante. Gustav, estoy esperando. La señorita Aimee volvió a llamar después de darse cuenta de que Gustav simplemente se sentaba como un imbécil. Gustav inmediatamente se puso de pie al escuchar su llamada por segunda vez y comenzó a caminar hacia el frente de la clase. Sus compañeros de clase le dieron miradas raras, pero no pudieron decir nada ya que la señorita Aimee les pidió que se callaran. Gustav llegó al frente y se paró frente a la señorita Aimee, la miró con una mirada tímida, pero su mirada era distante mientras hablaba, deja de actuar como un idiota y extiende tu mano. La señorita Aimee declaró. Oh, qué risa, se dio cuenta Gustav de que se suponía que esta era su acción al llegar aquí. Estiró su mano derecha hacia la señorita Aimee. Al igual que otros, ella colocó su índice y su dedo del pulgar en su muñeca. Inmediatamente sus dedos hicieron contacto con su brazo, aparecieron notificaciones en la línea de visión de Gustav. El anfitrión ha hecho contacto con una sangre mixta. Mixeglod ha enviado energía de la línea de sangre al torrente sanguíneo del huésped. Los ojos de Gustav se estrecharon en el mensaje, pero antes de que pudiera leerlo por completo, aparecieron más notificaciones en su línea de visión. Se ha cumplido el requisito para la adquisición de Bloodline. Análisis de la compatibilidad del huésped con línea de sangre de creación 0%/100%, análisis completo, 75%/100%. La cabeza de Gustav estaba sufriendo por las múltiples notificaciones, y casi se cae por eso. Aún así, el agarre de la señorita Aimee en su muñeca se había vuelto más apretado.
A diferencia del resto, donde solo tardó un segundo en inspeccionar su canalización de Bloodline, tardó más en inspeccionar la suya. La compatibilidad de Host con línea de sangre de creación es del 75%. ¿El anfitrión desea robar esta línea de sangre? Sí barra no. Los ojos de Gustav se ensancharon al leer la última notificación. ¿Robar la línea de sangre de la señorita Aimee? Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 8, confirmación. ¿El anfitrión desea robar esta línea de sangre? Sí barra no. Los ojos de Gustav se ensancharon al leer la última notificación. ¿Robar, señorita Aimee, línea de sangre? Su mente estaba en un estado caótico como se preguntaba. Sí, quiero decir no, Gustav respondió de una manera aterradora. Host ha decidido robar esta línea de sangre. La extracción de la línea de sangre ahora comenzará. ¿Qué? Dije que no. Recordando cuán poderosa era su línea de sangre, Gustav dijo inconscientemente que sí, pero después de darse cuenta de que la señorita Aimee nunca lo había hecho mal como los demás, rápidamente cambió de opinión. ¡Oh Dios mío! ¿Qué he hecho? Gustav gritó internamente cuando apareció otra notificación. Proceso de extracción de línea de sangre 0%/100%. Gustav rápidamente pensó en cómo salvar la situación. Recordó que la señorita Aimee estaba agarrando su brazo y decidió tirar de su brazo hacia atrás, sintiendo que el contacto físico era necesario para la extracción de la línea de sangre. Desafortunadamente, no importa cuánto lo haya intentado, el agarre de la señorita Aimee en su mano fue más fuerte de lo que esperaba. Parecía estar aturdida mientras sostenía la palma de Gustav con las cejas temblando de vez en cuando. Oh, Dios mío, ella perderá su línea de sangre si no me suelta. Gustav todavía estaba tratando de sacar su brazo de su agarre. De repente, notó algo. El porcentaje no se mueve. Gustav miró la barra porcentual. Proceso de extracción de línea de sangre 0%/100%. Habían pasado unos segundos desde que la señorita Aimee lo agarró con sus dos dedos, pero todavía estaba al 0%. Un segundo después de darse cuenta de eso, apareció otra notificación en su línea de visión, reemplazando a la primera. La extracción de la línea de sangre ha fallado. ¿Por qué falló? Gustav se preguntó en su mente, olvidando que se oponía a la extracción hace unos segundos. ¿Qué está haciendo la señorita Aimee? ¿Por qué está tardando tanto en revisar esa basura? Los estudiantes que charlaban entre ellos sacaron a la señorita Aimee de su ensueño. Rápidamente soltó a Gustav y lo miró a los ojos como si estuviera buscando algo. Gustav también la miró fijamente. Intentó parecer tranquilo, pero por dentro, estaba gritando de miedo. Dios mío, estoy muerto. Ella debe haberlo notado. Debe haber sentido que intenté robarle la línea de sangre. Este maldito sistema finalmente me ha llevado a las fauces de la muerte. Sabía que mi vida solo se prolongaba para que muriera más tarde. La señorita Aimee me va a convertir en Mea. En medio de sus pensamientos caóticos, la pregunta de la señorita Aimee lo devolvió a la realidad. No escuchó su pregunta correctamente, de ahí su reacción. Dije, ¿cómo canalizaste tu energía de la línea de sangre a través del tercer punto? La señorita Aimee repitió su pregunta. Gustav se sorprendió por la pregunta repentina e inesperada. La clase también estaba escuchando la pregunta, ya que también reaccionaron como Gustav. ¿Qué? ¿Tercer punto? Yo. Gustav preguntó con una mirada desconcertada. La señorita Aimee debe estar equivocada. ¿Cómo podría esta basura canalizar su línea de sangre hasta el tercer punto? Es imposible. Gustav no dijo nada, pero estuvo de acuerdo con ellos internamente, creyendo que la señorita Aimee debe estar equivocada. La señorita Aimee miró a los estudiantes con una mirada oscura. ¿Entonces me equivoco? Ella se volvió hacia Gustav. ¿Hay una nueva habilidad de tu línea de sangre que no podrías usar antes? La señorita Aimee cuestionó. ¿Nueva habilidad? La mente de Gustav volvió inmediatamente a cuando estaba revisando el panel de habilidades y habilidades. ¿Esto cuenta? Gustav preguntó cuando su piel de repente comenzó a retorcerse de su rostro a cada parte de su cuerpo que estaba expuesta. En unos segundos, su color de piel había cambiado a oscuro. Jadeo. Los estudiantes se sorprendieron al ver cambiar el tono de la piel de Gustav. Su línea de sangre no solo le otorga la capacidad de cambiar el color de su cabello,
Estos eran los pensamientos en sus mentes. Gustav ha pasado la inspección canalizando su energía al tercer punto. La próxima vez que digas que estoy equivocado, te enseñaré los modales que no recibiste de tus padres. La señorita Aimee se volvió para mirar a los estudiantes y declaró con un fuerte tono de advertencia. Los estudiantes que hablaron antes tenían caras pálidas después de escuchar eso. Ahora puede volver a su asiento, dijo la señorita Aimee con su cara distante habitual. Gustav asintió y procedió a caminar de regreso a su asiento. Sus compañeros de clase todavía tenían miradas de conmoción y duda. Incluso si es capaz de canalizar su línea de sangre a través del tercer punto, no cambia el hecho de que es basura. Estos fueron los pensamientos en la mayoría de las mentes mientras miraban a Gustav caminando hacia su asiento. Gustav estaba tan conmocionado como los demás. Se sentó de nuevo en su asiento con una mirada de contemplación. Mi línea de sangre ya está canalizada a través del tercer punto. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta, ¿eso significa que este poder que recibí es real? Cuando llegó a esta conclusión obvia, recordó que solo usaba una de las habilidades que no podía usar antes, cambiar el tono de la piel, realmente se agregó. La cara de Gustav brilló repentinamente de emoción, eso significa que todo es real. No estoy enojado y también. Puedo robar líneas de sangre. Si alguien vio la cara de Gustav en el momento de la realización, pensarían que se había vuelto loco porque no tenía un aspecto diferente al de un científico loco. De repente pensó en algo, ¿por qué no fue capaz de robar a la señorita Aim? Ah, ahora lo recuerdo. Gustav abrió la interfaz del sistema e inmediatamente pidió que se abriera el panel de habilidades y habilidades. Su visión se trasladó a la adquisición de la línea de sangre. Adquisición de línea de sangre, nivel 1. Capacidad para robar líneas de sangre y emparejarlas con el huésped si se cumplen los requisitos correctos. D. Rango F. Lo sabía, Gustav dijo internamente al leer la información debajo. Solo puedo robar líneas de sangre en el rango de F. Por ahora, los ojos de Gustav volvieron al nivel de la habilidad. Como dice el nivel 1, entonces aumentar los niveles definitivamente me permitirá robar una línea de sangre de mayor rango. Gustav casi gritó de emoción al ver todo esto. Ahora que he confirmado que esto es real, Gustav se tejió los ojos cuando su mirada se enfrió y miró a sus compañeros de clase. Durante todos esos años de sufrimiento que todos me han infligido, me aseguraré de cobrar compensaciones. La señorita Aimee había comenzado a enseñar otro tema. Mientras enseñaba, secretamente le echó un vistazo a Gustav. Ese niño, hay algo extraño en él, desde que entró en la clase, podía sentir algo diferente sobre él. Ella tardó más en inspeccionar su canalización de línea de sangre debido a esto. También se sorprendió al ver que había llegado al tercer punto, pero no lo mostró en su rostro. La parte más extraña fue que ella también notó que su línea de sangre estaba cerca de alcanzar el cuarto punto. Su línea de sangre puede no ser tan inútil como todos pensaban, ella pensó cuando recordaba su transformación del tono de la piel. Después de las horas de cierre, Gustav dejó la escuela. Caminó de regreso a casa como siempre. Su mente volvió a todo lo que sucedió durante el día. La prueba de entrada de MBO se llevará a cabo en los próximos 6 meses, tenía un aspecto ligeramente tenso como pensaba, pero esta vez, se podía ver un rastro de esperanza en su rostro. Me pregunto qué tan lejos habría llegado con este poder para entonces. Complete su nombre en el formulario de recolección si está interesado en participar en la prueba. Recuerda, no puedes participar si no eres un Zulu clasificado de sangre mixta para entonces. ¿Se le comunicará la fecha exacta y el lugar de la prueba? Gustav recordó a los inspectores que vinieron del MBO. La clase 3 fue probada por ellos y, como se esperaba, Gustav falló la prueba, pero esta prueba fue solo para los más talentosos que recibirían entrada directa en el campo de entrenamiento de MBO. Casi todos sus compañeros de clase tenían planes de unirse al MBO, pero solo unos pocos fueron elegidos para quedar exentos de la prueba. La verdadera prueba se realizaría dentro de 6 meses. Que también estaba cerca del momento en que se graduaría de la escuela secundaria. Gustav recordó la mirada conmocionada en sus rostros de compañeros de clase cuando también completó el formulario. Estaba listo para decepcionarlos con sus resultados en los próximos 6 meses. Gustav recordó algo nuevamente: dado que esto es real, eso no significa que tenga que realizar esas tareas diarias. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 9,
puntos de atributo. Gustav tardó aproximadamente una hora en llegar a casa de la escuela porque, a diferencia de la mañana, no estaba apresurado y su mente estaba actualmente preocupada por los planes. Cuando llegó a casa, toda la casa estaba vacía. Normalmente, Enric habría sido elegido por su madre y dejado en casa una vez que la escuela cerrara por el día. Gustav siempre lo encontraría en casa después de caminar desde la escuela. Gustav no lo pensó demasiado. Entró directamente en su habitación y se sentó al borde de su bañera. A diferencia de las personas normales, los padres de Gustav sintieron que Gustav no era digno de una cama, por lo que se colocó una bañera del depósito de chatarra en su habitación. Había estado durmiendo en esta bañera durante casi 10 años. La forma en que todavía se las arreglaba para encajar era porque su cuerpo era pequeño por desnutrición. Era solo un poco más alto que su hermano pequeño. Gustav abrió la interfaz del sistema nuevamente y rápidamente pidió que se abriera el panel Quest. Plagas. Diariamente. Semanal. Mensual. Anualmente. Daily, gritó, haciendo que el panel cambiara nuevamente. Plagas. Diariamente. Tarea de hoy. 1/3. Ejecute 3 kilómetros. Estado completado. Subir a una altura de 20 metros. Estado 9, 20 m. Llevar un total de 150 kilogramos. Estado 0, 150. Recompensas de finalización más 5 puntos de atributos. Castigo por falla. Oculto. Se revelará cuando el host no complete la tarea. Esta vez Gustav lo leyó correctamente de arriba a abajo. Recibiré 5 puntos de atributo cuando complete la tarea. Al igual que esos juegos, debería poder agregarlo a cualquier atributo que desee mejorar, analizó Gustav. ¿También hay castigo? Espera, escondido. ¿Por qué todo este sistema es tan misterioso? Gustav se preguntó, pero sabiendo que no obtendría una respuesta en este momento, la arrojó al fondo de su mente. Dice que ya he subido hasta 9 metros. Gustav se sorprendió al ver el estado de la tarea de escalada de 20 metros. Después de pensarlo por un tiempo, entendió que debía haber sido por las escaleras que siempre subía para llegar al último piso, que era donde se encontraba la clase 3C. Normalmente, eran un ascensor para levantarse. A pesar de eso, a Gustav siempre le gustaba evitar la otra sangre mixta cada vez que llegaba a la escuela, de ahí su razón para usar las escaleras. Incluso hubo un momento en que fue golpeado dentro del ascensor. Prefería no hacer contacto con los demás. Inicialmente, su plan era visitar la montaña en las afueras de la ciudad y comenzó a escalar nuevamente a pesar de que recordaba que sería peligroso desde su encuentro con el hombre desconocido. Todavía estaba dispuesto a arriesgarlo. Pero ahora que lo sabía, solo necesitaba subir algunas escaleras para terminar la tarea. Viajar a las afueras de la ciudad ya no era necesario. Gustav no sabía que acababa de tomar la decisión correcta cuando concluyó no visitar la región montañosa. Si hubiera decidido irse, se habría encontrado con una fuerza que no podía manejar. Como sabía cómo manejar el tema de la escalada, el siguiente estaba levantando hasta 150 kilogramos. Gustav tenía una gota de sudor rodando por su frente mientras reflexionaba sobre cómo manejaría esta situación. Espera, ya que el sistema cuenta y me da un estado de cuánto trabajo se ha realizado, eso significa que no tiene que ser de inmediato. No tengo que llevar 150 kilogramos seguidos. Finalmente Gustav se dio cuenta de esto. Esto significa que puedo seguir levantando cualquier cosa que pese alrededor de 1 kilogramo, 150 veces para completar esto. Gustav sonrió mientras pensaba en esto y procedió a lanzarse hacia la sala de estar. Como no había nadie cerca, fue lo suficientemente valiente como para salir. Miró alrededor de la sala de estar. Todo le parecía extraño ya que apenas salía. Ni siquiera podía recordar la última vez que se sentó en el sofá. El sofá, inmediatamente su mente fue al sofá, caminó hacia él. El sofá se colocó en un formato L en el medio de la sala de estar. Un biplaza y un biplaza. Gustav se paró frente al sofá de 2 asientos. Sabía que el peso de un sofá normal de 2 asientos era de unos 40 kilogramos, que era más de lo que tenía el poder de levantar, pero sus padres eran pobres. Entonces, creía que el sofá tendría menos peso ya que no podían pagar materiales de alta calidad. Además, los sofás podrían desalojarse unos a otros. Planeaba separarlos para levantar uno varias veces. Gustav rápidamente hizo eso y levantó uno de los sofás. Uf, gruñó Gustav mientras lo levantaba por primera vez.
Mantuvo abierta la tarea diaria solo para poder ver el progreso. Llevar un total de 150 kilogramos. Estado 16, 150. Gustav sonrió cuando notó el progreso. Dejó caer el sofá y lo levantó de nuevo. Uf. 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 Se dejó caer y lo levantó un total de 10 veces antes de detenerse. Cuando terminó, estaba jadeando mucho. Se tumbó en el suelo y sonrió mientras miraba la notificación que apareció. Tarea diaria completada. 2/3. Llevar un total de 150 kilogramos. Después de respirar profusamente por un tiempo, rápidamente conectó los sofás con ellos mismos y los colocó en la posición correcta. No quería dejar ninguna señal de que estaba allí. Gustav, sabiendo qué hacer a continuación, volvió a su habitación y se quitó el uniforme escolar, colocándolos en el pequeño armario detrás de su bañera. Cuando abrió el armario, solo se podía ver un solo paño dentro. Era un tipo azul de mono ajustado. El color estaba un poco desvaído, pero ese era el único paño de Gustav en este momento. El mono tenía una sudadera con capucha, y al igual que su nombre, Junsuit, era realmente un saltador. Su parte del pantalón solo pasó de rodillas unos centímetros. Gustav rápidamente se puso la capucha y salió corriendo de la casa. 2 horas después, Gustav estaba corriendo de regreso a casa con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera le importaban las miradas de las personas en los alrededores, que lo miraban con lástima, pensando que era un mendigo. Era casi la tarde 7 a esta hora. El cielo estaba cerca de oscurecerse por completo, pero las calles eran tan brillantes como siempre. Los edificios altos brillaban cuando los cielos se oscurecían cada vez más. Cuando el cielo se volvió completamente oscuro, las bombillas que flotaban sobre el aire se iluminaron. Estas bombillas estaban alineadas en todas las calles, ubicadas en el aire a ambos lados. No eran visibles durante el día, pero siempre estaban allí arriba. Gustav hizo una pausa en sus pasos y miró la hermosa vista. No había duda de que era una vista maravillosa para la vista. Algo, en particular, llamó la atención de Gustav en la distancia. Era un edificio alto, brillantemente iluminado. Era tan alto que su punta perforada en los cielos de arriba. Era el edificio más alto de la ciudad, y estaba ubicado en el corazón de la ciudad. Las brillantes letras azules en la superficie del edificio eran particularmente llamativas. Dio un sentimiento único. Bo. Gustav lo miró y sonrió. No puedo esperar para estar entre los que tendrán acceso a ese edificio. Después de decir eso, Gustav se dio la vuelta y comenzó a regresar directamente a casa. En unos minutos, llegó a casa y se dirigió directamente a su habitación. No sabía si su madre y su hermano ya habían llegado, pero no le molestaba. I remembered the notification I got immediately after climbing a tree story building stairway repeatedly. Daily task completed 3. Hostas received más 5 attribute points. Hostas received 50 exp. The people within that vicinity gave him stars like he was retarded, but only understood what he was doing at that point in time. Gustav quickly sat on the tube and opened the system interface. He didn't waste time before checking the attributes panel. Host attributes. Name Gustav Oslov. Level 1. Class. Exp 50, 100. HP 100, 100. Energy 10, 30. Attributes Stats. Strength, 1. Perception, 1. Agility, null. Speed, 1. Bravery, null. Intelligence, 4. Charm, null. Attributes Point, 5. Oh, realmente se agregó, habló Gustav de una manera emocionada mientras miraba los puntos de atributo. Ahora, ¿cómo comparto estos puntos? Gustav cuestionó internamente mientras sostenía su barbilla. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 10, Progresión lenta. Gustav miró al panel con una mirada de contemplación. Poder agregar 5 atributos apunta a cualquier atributo que desee aumentar. No está mal, pero mirar mis atributos, 5 no es suficiente para todos. Gustav miró atentamente el panel de atributos. Atributos estadísticas. Fuerza 1. Percepción 1. Agilidad nula. Velocidad 1. Bravery nulo. Inteligencia 4. Encanto nulo. Punto de atributos 5.
Colocar todo en una categoría es la única forma en que puede haber una diferencia sustancial, pero al mismo tiempo, faltará el resto. Estaba teniendo dificultades para decidir. Después de contemplar unos minutos más, tomó una decisión. Incluso la distribución será una opción mucho mejor, decidió Gustav. Una estadística que está muy por encima de la otra, como la fuerza y la agilidad, tendrá un efecto adverso. Imagine tener fuerza pero ser lenta. ¿Cómo se usará la fuerza adecuadamente? Este fue el proceso de pensamiento de Gustav cuando llegó a la conclusión de una distribución uniforme. Ahora vamos agreguemos un punto a la fuerza, declaró Gustav. Se ha agregado fuerza al punto de atributo. +1. Agregar un punto a la percepción. Se ha agregado al punto de atributo. +1 a la percepción. Agregar un punto a la velocidad. Se ha agregado a la velocidad. +1 punto de atributo. La inteligencia ya tiene 4 puntos, así que todavía no estoy agregando eso. ¿Cuál debería elegir entre valentía y encanto? Gustav sostuvo su barbilla y reflexionó. Déjame ir con valentía, decidió Gustav. Decidió elegir la valentía, ya que sentía que el encanto solo ayudaría a que las chicas se enamoraran de él, mientras que la valentía lo ayudaría a defenderse. ¡Qué pensamiento tan tonto! Agregue un punto a la valentía, dijo Gustav. No se pueden agregar puntos a un atributo inexistente. ¿Qué? Gustav se sorprendió al ver la notificación que apareció después de tratar de agregar un punto a la valentía. Agregue un punto a la valentía, dijo Gustav una vez más. No se pueden agregar puntos a un atributo inexistente. Gustav notó que se saltaba la agilidad e intentó agregarle puntos también. Agregue un punto a la agilidad. No se pueden agregar puntos a un atributo inexistente. Gustav tenía ganas de maldecir al ver esto, pero se contuvo. Examinó el panel de atributos correctamente y finalmente se dio cuenta. Agilidad nula. Velocidad 2. Bravery nulo. Inteligencia 4. Encanto nulo. Esto significa que no puedo agregar puntos a la agilidad, la valentía y el encanto. Gustav comenzó a preocuparse después de que se dio cuenta. Entonces, ¿cómo lo planteo? Gustav tenía una mirada confusa. No importa cómo lo pensara, no pudo encontrar una respuesta. Las notificaciones del sistema que siempre aparecían para darle respuestas a preguntas como esta estaban ausentes. Como todavía no puedo agregarlo, supongo que lo agregaré a fuerza y velocidad, dijo Gustav con una mirada solemne. Agregue un punto a la fuerza. Se ha agregado fuerza al punto de atributo. +1. Atributos estadísticas. Fuerza 3. Percepción 2. Agilidad nula. Velocidad 2. Bravery nulo. Inteligencia 4. Encanto nulo. Punto de atributos 1. Agregar un punto a la velocidad. Inmediatamente Gustav dijo que apareció una notificación en su línea de visión. El anfitrión ha logrado agilidad. Los puntos ahora se pueden agregar a la agilidad. Gustav tuvo una mirada de confusión al ver esto. ¿Cómo logré de repente agilidad? Se preguntó. Atributos estadísticas. Fuerza 3. Percepción 2. Agilidad 1. Velocidad 3. Bravery nulo. Inteligencia 4. Encanto nulo. Punto de atributos 0. ¿Es porque agregué puntos a la velocidad? Gustav se preguntó. Gustav todavía era nuevo en esto, por lo que sabía que pensar demasiado no iba a ayudar. Aunque era débil, podía sentir que realmente había aumentado su fuerza. Se puso de pie y se volvió para mirar su bañera. Colocó ambas manos en el borde, lo apretó fuertemente y lo levantó. Gustav pudo levantar la bañera unos centímetros del suelo antes de dejarla caer. Cabrazo. Uf. Uf. Gustav miró sus manos en estado de shock mientras respiraba y salía. Definitivamente aumenté de fuerza. No podía hacer eso antes, dijo con una mirada emocionada. La bañera pesaba alrededor de 85 kilogramos. Aunque no podía levantarlo por completo o con facilidad, sabía que ahora podría levantar 50 kilogramos sin estrés. Gustav se sentó dentro de su bañera y sonrió. Esto es todo, apretó el puño derecho mientras lo levantaba. Así es como finalmente puedo lograr mis sueños. Al día siguiente, Gustav fue a la escuela con sus medios habituales, trekking. Incluso cuando conoció a su hermano y su madre a punto de salir de la casa, ni siquiera se molestó en pedirle que lo dejara. Incluso salió de la casa antes que ellos. La tarea diaria era la misma que el día anterior, con ligeras diferencias. Preguntas. Diariamente. Tarea de hoy.
Un tercio. Viaje 7 kilómetros. Estado 0, 1/7 kilómetros. Subir a una altura de 40 metros. Estado 0, 40 m. Llevar un total de 250 kilogramos. Estado 0, 250 kilogramos. Recompensas de finalización más 5 puntos de atributos. Castigo por falla. Oculto. Se revelará cuando el host no complete la tarea. Gustav comprobó el aumento mientras corría a la escuela. Ya lo había planeado y bien pensado hoy. Antes de llegar a la escuela, apareció una notificación en su línea de visión. Tarea diaria completada. Un tercio. Viaje 7 kilómetros. Gustav fue más rápido en la carrera que antes, así que llegó a la escuela antes de que las actividades del día comenzaran. Rápidamente fue a su bloque de clases y comenzó a subir las escaleras. Corrió hacia la última escalera y volvió a bajar corriendo. Seguía corriendo escaleras arriba y abajo repetidamente durante unos 15 minutos hasta que apareció una notificación en su línea de visión. Tarea diaria completada. 2 tercios. Subir a una altura de 40 metros. Gustav sonrió cuando vio la notificación y procedió a subir las escaleras nuevamente. Pudo hacer esto sin molestias ya que nadie usó las escaleras. Todos usaron los ascensores. Gustav llegó a su clase y, como siempre, los insultos y los resoplidos se dirigieron a él desde diferentes ángulos. Caminó hasta el final de la clase y se sentó en su rincón solitario habitual. Lo que sus compañeros de clase no notaron fue que Gustav no miró hacia abajo como solía hacerlo cuando venía a la escuela. El día comenzaron las actividades. Gustav escuchó la mayoría de las clases que enseñaban materias relacionadas con la línea de sangre con un entusiasmo recién descubierto. Después de casi 6 años de estudiar en la Academia Echelon, esta fue la primera vez que se sintió apasionado por estar en clase. El día terminó de nuevo, y Gustav se fue directamente a casa para ir a levantar el sofá nuevamente. En unos segundos, terminó y la notificación apareció nuevamente en su línea de visión. Tarea diaria completada. 3. Transportar un total de 250 kilogramos. Host ha recibido más 5 puntos de atributos. El anfitrión ha recibido 50 exp. El anfitrión se ha nivelado. Se han agregado puntos de atributo. Más 1 a todos los atributos del host. Gustav tenía una mirada emocionada cuando abrió la interfaz del sistema y verificó el panel de atributos. Justo como pensaba, subir de nivel agrega un punto de atributo a cada atributo, miró Gustav al panel. Se agregó un punto adicional a cada categoría, excepto por el encanto y la valentía. Gustav estaba emocionado porque todavía tenía 5 puntos de atributo adicionales de sobra. Gustav distribuyó uniformemente los puntos de atributo nuevamente. Colocando 2 en fuerza, 1 en agilidad, velocidad y percepción. Atributos anfitriones. Nombre Gustav Oslov. Nivel 2. Clase. Exp 0, 1000. HP 150, 150. Energía 50, 50. Atributos. Fuerza, 6. Percepción, 4. Agilidad, 3. Velocidad, 5. Bravery, nulo. Inteligencia, 5. Encanto, nulo. Punto de atributos, 0. Gustav notó que sus bíceps que siempre habían sido ligeramente abultados. La diferencia apenas se notó, pero estaba allí sin embargo. Gustav intentó levantar su bañera nuevamente. Colocó ambas manos y se detuvo. Crich. La bañera emitió un sonido chirriante mientras se rascaba contra el suelo mientras se levantaba. Gustav pudo hacerlo con facilidad esta vez. Lo elevó a su nivel de altura antes de volver a colocarlo. El pecho de Gustav se agitaba hacia arriba y hacia abajo mientras miraba su mano y sonreía ligeramente. Al día siguiente, la tarea diaria había aumentado nuevamente en dificultades. A Gustav no le importó y mantuvo su rutina actual en juego. A medida que pasaban los días, Gustav siguió completando las tareas diarias y recibiendo puntos de atributo. Su cuerpo estaba pasando por una transformación visible en los últimos días. Su hermano Henrik notó la ligera diferencia, pero no pensó mucho en ello. Gustav los ignoró la mayor parte del tiempo y simplemente fue directamente a la escuela sin decirle una palabra sobre su madre dejándolo. Así como así, había pasado una semana. Echelon Academy. Era un período de descanso durante la escuela, y se podía ver a los estudiantes caminando hacia la cafetería cerca de su cuadra.
Gustav se dirigía actualmente a la cafetería, que se encontraba a varias cuadras de su clase, hacia el oeste. Estaba revisando sus estadísticas actuales mientras se dirigía allí. Por supuesto, no tenía dinero, pero había una sección de comida gratis que siempre visitaba todos los días. Nunca comió de casa, excepto durante los fines de semana, donde comía los restos de las comidas de su madre y su hermano. Su padre estuvo fuera la mayor parte del tiempo debido a la naturaleza de su trabajo, que era la minería energética. Nota del autor. Esto se explicará más adelante en... Gustav estaba acostumbrado a comer una vez al día y, a veces, ninguno. Gustav había estado pensando en conseguir un trabajo de medio tiempo para no tener que seguir sufriendo, pero eso estaba resultando difícil. Actualmente verificó su estado y estaba feliz de ver su mejora de una semana. Atributos anfitriones. Nombre Gustav Oslov. Nivel 3. Clase. Exp 500, 2000. HP 150, 150. Energía 50, 50. Atributos. Fuerza, 13. Percepción, 11. Agilidad, 10. Velocidad, 12. Bravery, nulo. Inteligencia, 12. Encanto, nulo. Punto de atributos, 0. Aunque según el sistema, aún no había logrado valentía o encanto, todavía estaba satisfecho con su ritmo actual de mejora. Con su fuerza en este momento, pudo levantar su bañera con una sola mano. Gustav entró en la cafetería que tenía 2 pisos de altura. El de abajo era de donde siempre obtenía comida gratis. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.